a la Asamblea Nacional José Gregorio Correa, hablando primera parte acerca del legado que dejó el Papa, pero entramos en territorio venezolano y hablamos también que parte de ese legado ha sido esa lección de entendimiento, esas palabras de que venezolanos contra venezolanos no estén enfrentados y por supuesto también algunos resultados que empiezan a saborearse a la postre, luego ya de estas conversaciones entre factores opositores. Daba un ejemplo con respecto al Estado Cojedes de que hubo apoyo en diferentes factores opositores y comparaba con el Estado Miranda, donde no ha ocurrido lo mismo, donde hay diferentes nombres con Miranda, con postulados. Bolívar, con Lara, con Aragua, con cualquier Estado. ¿Pero qué se entiende de esto? ¿Cuál es la diferencia? Se desprende que con el diálogo, el entendimiento, sin el chantaje, y que pudimos ponernos de acuerdo y que no se tomaron en cuenta. Porque lo que pasa es que en estos procesos siempre aparece una figura que es los puros y purificadores. Hay gente que se cree más pura que otra. Entonces, porque hay gente que, por ejemplo, te acusa de que tú conversas con el gobierno. Yo converso con el gobierno, yo tengo sesión ahora más tarde y voy a intercambiar con alguien que se me encuentre en el Parlamento. Inclusive con el presidente del Parlamento no tengo ningún inconveniente de hacerlo de manera pública. Pero ¿cómo explicas tú que tienes que entenderte de noche con los mismos? Eso es lo que, y esos puros y purificadores nos ha hecho que no nos entendamos. Hay sectores de la oposición que prefieren entenderse con el gobierno que entenderse entre nosotros. Señores, si tenemos el mismo interés, el mismo deseo, lo que pasa es que los caminos son distintos. Yo creo en una salida constitucional, yo creo en el voto, no he dejado de creer ni una vez en el voto. Me ha sido adverso y he creído en el voto. Sigo creyendo en el voto. Nos criminalizaron por el voto. Dijeron que si usted votaba era cómplice del gobierno. Aquí llegaron a decir actores que compiten. Aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Bueno, Maduro no se ha ido, van a votar. ¿Qué pasa con esos factores de oposición que dicen en una ocasión, bueno, no vamos a votar, no vamos a participar? Luego, en lo siguiente, dicen, bueno, sí vamos a votar, sí vamos a participar. Vuelven a cambiar la ruta al decir, no, votar no es bueno. ¿Qué pasa con esta oposición? ¿Cómo afecta esto la imagen de otros factores? Eso debería preguntárselo. Ojalá que si llegan a pasar por esta silla, se los pregunten. O sea, pero yo lo que doy primero es la bienvenida a que se hayan incorporado al voto. Se lo decía un amigo mío, Agustín Berrigo, se lo comentaba, o me lo comentaba, la bienvenida a qué bueno que votaron. Pero es que a mí me dijeron, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. A uno lo criminalizaron por el voto. Señores, lo único que tenemos es el voto. Lo único que necesita el gobierno es que usted no vote. Que usted no vote, porque si usted no vota, el gobierno se lo agradece. Porque esa persona que te dice no voy a votar, si votara, no votara por el gobierno. No es que se va a emocionar por ir a votar por el gobierno. Pero es que cuando te dicen no votes, es no votes y qué más. Es quedarte en tu casa y más nada. Porque esto no es un tema de legitimar. ¿Pero eso tiene alguna repercusión sobre los otros factores de oposición o desde su percepción sobre el ánimo del elector? Bueno, es que yo creo que eso es lo que tenemos. Primero conectar con el elector, porque el tema no es entre nosotros. El tema del elector no va a votar por nosotros porque peleemos entre sí. Yo particularmente estoy proponiendo de ser reelecto, Dios mediante, a la Asamblea Nacional, hacer unas leyes más modernas, digitalizadas. O sea, que la modernización cibernética llegue a la legislación, que los pensionados y jubilados, tengan una proveeduría. Yo cargo, una campaña desde hace años en que los jubilados y los pensionados tienen que tener una proveeduría. No puede ser que un anciano, una persona incapacitada, jubilada, pensionada, el poco dinero que recibe lo tenga que gastar en medicina que no le es suficiente y un familiar o un amigo se lo completa. Eso es la realidad. Hacia allá hay que ir. No este tema de que si los partidos nos queremos o no nos queremos. Tenemos que conectar con la gente. No puede ser, insisto, el mismo tema siempre, el papel moneda en Venezuela. ¿Existe papel moneda en Venezuela? ¿Cómo? O sea, el que tiene papel moneda es para el carrito por puesto, es para el transporte colectivo masivo. Cuando te dicen que hay una tasa del Banco Central en un negocio, el Banco Central es el camionetero, porque usted gana en bolívares, le complementan con un bono, usted va a pagar una cuenta de $23, entonces usted saca un billete de 20 y cóbrate de la tarjeta, cóbrate los 3, porque usted no se los da en efectivo, porque el poquito efectivo que tiene lo tiene para el camionetero, que además es un Banco Central ambulante, se lo cambia el precio que él quiere.
Eso es una realidad, eso es un tema que hay que conectar con el ciudadano. Usted habla de estas labores desde el Parlamento Nacional, pero para otros factores de oposición el foco estaría puesto en el gobierno regional, en las gobernaciones. Le han dado un poco más de importancia, pero debería entenderse que desde cualquier cargo público que permita trabajar por los venezolanos, trabajar Bueno, es que se puede dar desde la cualquier misa, espacio, debería tener la misma preponderancia. Se puede dar la misa y tocar las campanas, no es excluyente una cosa de la otra. O sea, el tema de las regiones es un tema importante y vuelvo e insisto, es ineludible tocar el tema COGEDE, pero ahí tienes, tú puedes exhibir vialidad, puedes exhibir salud, puedes exhibir transporte. Próximamente estará el transporte, el BusCOGEDE, para el transporte escolar de todos, para que éste pueda hacer una obra de gobierno y gestionar y exhibirla. Hoy, los gobernadores del chavismo no tienen una obra que exhibir, y sin embargo tienen altísimas posibilidades de ser reelectos, los que sean o los nuevos, porque la división de nosotros nos ha ido matando. Nada alimenta más a unos gobernadores que no tienen una obra de gobierno, por no decir que son muy malos, cuando nosotros tenemos hasta 4 y 5 candidatos, que no somos capaces de entendernos. Por lo menos tenemos posibilidades hasta 10 días antes de las elecciones. Señores, de ver cómo hacemos para simplificar candidaturas, cómo hacemos para simplificar. Llevamos hasta 6, 7 listas a la Asamblea Nacional, o sea, por lista nacional para diputados. No somos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, y cuando no nos ponemos de acuerdo es que no atendemos la necesidad del ciudadano. También está una reforma constitucional en puerta donde, bueno, una representación equilibrada o un mayor número de voces con diferentes pensamientos va a ser también crucial para lo que sería esta reforma que se viene en camino. Pero no conocemos el texto. Sabemos que hay una comisión ya nombrada, no hay nadie de la oposición allí que pueda, esperemos a ver qué texto presenta, y nosotros tenemos unas propuestas que ha hecho Bernabé Gutiérrez, para eso que las tenemos hecho un paquete que se discutirán en el momento en que logren ampliarse la comisión o presenten el texto al Parlamento. Hay una propuesta que estamos haciendo en cuanto a la reforma constitucional en caso de que se dé. Bien, debemos hacer una pausa. A la vuelta seguiremos en entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. Por ahora, los dejamos con Ecoprácticas.